El rollo de canela de la clase B. Capítulo 24. Examen final. El ascenso de Reiko. El estado de ánimo entre todos los estudiantes se calmó y ahora estaba en el barro cuando Shoda, Shoji, Juzo y Ojiro regresaron de su examen. Ser los primeros en reprobar su examen dejó un sabor amargo no solo en sus bocas, sino en las bocas de todos los estudiantes presentes. Juzo se quitó el casco y lo agarró con fuerza entre las manos. Maldita sea. Apretó los brazos con tanta fuerza que el casco se quebró antes de tirarlo a un lado. Ojiro frunció el ceño mientras se hacía a un lado, maldiciendo mientras apretaba el puño. Su orgullo estaba herido por la dura derrota. Creía que lo harían bien, pero, ¿fueron la primera derrota? Shoda frunció el ceño y se masajeó el estómago donde más lo golpeó un doc. Suspiró y miró a sus compañeros, viendo que todos estaban absortos en sus pensamientos, aunque no podía interpretar a Shoji en ese momento. Shoji se quedó a un lado. Sus brazos ya estaban curados, pero aún parecía distante. Shoda sabía que era mejor no molestar al gentil gigante. Aún así, todos estaban decepcionados y sentían que eran unos fracasados en algún sentido por ser los primeros en reprobar el examen final. Su equipo se enfurruñó cuando el siguiente grupo abandonó la torre central, pues la siguiente ronda estaba a punto de comenzar. Shoda echó un vistazo para ver que Pony y Kamakiri serían los siguientes en competir, suspiró y decidió observar para al menos olvidar su derrota. Izuku y sus amigos sintieron pena por Juzo y Shoda. Monoma chasqueó la lengua. Oundog fue un duro rival para esos dos, murmuró mientras se paraba junto a Izuku, repasando la pelea en su mente. Es tan rápido y ágil como tú, Midoriya, pero sus reflejos son increíbles. Izuku asintió mientras miraba sus notas. ¿Puedes decirlo otra vez? Shishida se quitó las gafas y dejó escapar un suspiro gutural. Voy a asegurarme de que Shoda-san esté bien. Izuku sonrió, gracias Shishida-kun. El adolescente bestia fue a ver cómo estaba su compañero de asiento mientras Izuku y Monoma se miraban. No deberían distraerse. La voz de Reiko lo sacó de sus pensamientos al ver que se había apretado entre ellos. Tenemos nuestros propios exámenes en los que concentrarnos. Monoma tarareó ante sus palabras antes de negar con la cabeza. Tienes razón, es solo que es difícil concentrarse ahora mismo. ¿Puedes decirlo otra vez? Intervino una nueva voz. Los tres se giraron hacia Shinso mientras el chico se rascaba la cabeza. Parecía un poco avergonzado ahora que la atención estaba puesta en él. Perdón, no quise interrumpir. Izuku sonrió y agitó una mano. No hay necesidad de disculparse, Shinso-kun. El chico de cabello lila simplemente se encogió de hombros. ¿Qué te tiene tan nervioso, Shinso-san? Preguntó Reiko mientras Kamakiri, Pony, Ida y Koda finalmente se marchaban para su examen contra Powerloader, algo que, en su opinión, sería difícil para el grupo. El insomne suspiró y agarró la bufanda que llevaba al cuello. Se dieron cuenta de que era básicamente la misma bufanda que tenía el Aseread, solo que blanca en lugar de gris. Aún solo conozco los fundamentos básicos de este aparato, y como las pruebas fueron una semana antes de lo previsto, no tuve tiempo de solicitar ese modulador de voz. Sí, ya veo que eso podría ser un problema, comentó Monoma. Izuku hizo una mueca. Todos los profesores conocen tu don, así que saben que no deben responder. El modulador habría sido de gran ayuda. Murmuró antes de que se le ocurriera una idea. A menos que... Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras activaba la capucha completa y salía disparado por la habitación. ¿Entonces ni siquiera terminará de pensarlo antes de salir corriendo? Preguntó Shinso. No. Dijeron Reiko y Monoma al unísono. Mientras Izuku corría a hacer lo que fuera que estuviera haciendo, los tres miraban las pantallas gigantes para ver qué hacían sus compañeros contra Powerloader. Koda iba a caballito sobre la espalda de Ida, mientras que Pony, de alguna manera, se subía a sus cuernos y Kamakiri saltaba usando púas creadas con sus pies, espalda y parte inferior del cuerpo para tener mucho tiempo en el aire con sus saltos. En lugar de ir por lo profesional, todos apuntaban a la puerta de salida, aunque parecía que Kamakiri se estaba ofreciendo como una distracción. ¿Cuándo se volvió Kamakiri tan noble? Te vas a caer, hombrecito. Gritó el chico con aspecto de bicho mientras creaba cuchillas con la espalda y los pies por última vez para lanzarse hacia el excavador profesional. Ahí viene el tren del dolor, camión de basura. Ah, ese era el Kamakiri que todos conocían. Powerloader esquivó fácilmente el golpe del chico con un agachamiento, lo que provocó que Kamakiri aterrizara detrás de él. Vaya, pensé que ibas a ser un poco más listo, comentó el profesional. Kamakiri lo miró y sonrió.
Lo estábamos. ¿Eh? Dos de los cuernos de pony salieron disparados del suelo y ahuecaron a Power Loader debajo de los brazos, levantándolo en el aire antes de dejarlo caer. Kamakiri rápidamente saltó y se agarró a ellos y se dejó arrastrar por los apéndices flotantes. Power Loader se puso rápidamente de pie, el suelo no se sentía muy estable. Mierda. Pony y Kamakiri rieron. Curiosamente, ambos tenían una risa sádica muy similar, mientras Power Loader caía en su propia trampa. Solo rieron con más fuerza cuando el profesional intentó levantarse y perseguirlos, pero no pudo al ser inmovilizado por una legión de bichos, cortesía de Toda. Monoma rió disimuladamente cuando los 4 estudiantes pasaron la puerta, mientras algunos de sus otros compañeros miraban con horror. A Kendo se le erizó la piel mientras se frotaba los brazos y sacudía la cabeza. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Shiozaki abrazó su largo cabello enredadera. Esos sucios insectos se comerían mis preciosas enredaderas. Kodai le dio una palmadita en el hombro a la chica mientras Komori le ofrecía una sonrisa. Y sería la mejor comida de sus vidas. Eso no ayudó mucho. Kurohiro se ríe mientras Shiozaki se queda con el rostro horrorizado ante la idea. Todos los demás esperan con ansias el regreso del equipo anterior para anunciar la siguiente ronda. No estoy del todo de acuerdo con el lenguaje usado, pero aprecio el sentimiento de todos modos. La clase agimió al escuchar el habitual tono autoritario de Ida mientras el grupo entraba al área. ¿Tienes un problema con mi lenguaje, 4 ojos? ¿Sí? Bakugo sonrió, soltando una risita para sí mismo al ver que alguien más llamaba a Ida 4 ojos. La discusión entre Kamakiri e Ida animó la sala, ya que ambos discutían como niños de escuela. La siguiente ronda se dio a conocer pronto. Tetsu, Shishida, Kirishima y Sato competirían contra Cementos. Shishida suspiró mientras seguía charlando con Shoda, pero su amigo lo miró con un gesto de la cabeza. ¿Lo tienes todo, Shishida-kun? El adolescente bestial sonrió. Gracias, mi querido amigo. Shoda sonrió antes de golpear al tipo más grande en el brazo. Ve por él, hombre. Me aseguraré de hacerlo. Vamos Shishi bro. Vamos Sato bro. Tetsu y Kirishima se miraron antes de sonreír y extender un brazo antes de darse un apretón de manos varonil. Si no nos va bien aquí, ya sabes que Four King nos encontrará y nos dará una paliza. Sí, lo hago. Así que hagamos lo mejor que podamos. Animó Kirishima con una sonrisa. ¿Plus ultra? Más ultra. Shishida y Sato intercambiaron miradas antes de suspirar. Bueno, hagamos lo mejor que podamos entonces, ¿de acuerdo? Preguntó Shishida con una sonrisa. Sato sonrió y apretó los puños, flexionándose bajo su traje ajustado. ¿Sí? Los 4 que quedan, entusiasmados por las oportunidades. Eso es problema de equipo. La totalidad de ambas clases de héroes se giraron para mirar a Awase, quien simplemente se encogió de hombros. Dilo como lo veo. Reiko suspiró ante las payasadas de su compañero de clase cuando Izuku finalmente regresó, sosteniendo lo que parecía una máscara gigante, aunque su mecánica parecía extraña, con muchos paneles y placas cubriendo el frente. ¿Qué demonios es ese instrumento de tortura medieval? Preguntó, dando un paso atrás. Las cejas de Izuku se alzaron. Es un modulador de voz para Shinso. Shinso se acercó y tomó el modulador ofrecido, un modulador de voz. Izuku asintió. Sí, si mueves estas placas y esas cosas, podrás cambiar el sonido de tu voz. Dijo con entusiasmo. Ojalá te ayude en el examen. Los ojos de Shinso brillaron de asombro y colocó el modulador alrededor de su cuello, tenían perillas a cada lado, cuando las giraba cambiaban el tono de su voz, teóricamente permitiéndole copiar las voces de los demás. Esto sin duda ayudará. Todos podían percibir la sonrisa en su voz. Me quedaré con eso por ahora. Prefería practicar ahora y no necesitar la ayuda del modulador que no practicar y acabar necesitándola. Gracias, Midoriya. La granadina sonrió y se frotó el cuello. No me agradezcas, solo le mostré los esquemas a Yaoyorozu y ella lo hizo, deberías agradecerle. ¿Quién es ese de nuevo? Se olvidaron de lo malo que era Shinso con la gente. Ubicación del examen práctico. Tetsu miró a su alrededor, pensativo, pues aún no habían entrado en contacto con Cementos. Shishibro y Kiribro pasaron junto a él, con un tipo corpulento con labios igualmente grandes detrás de los 3. Kirishima flexionaba y relajaba sus brazos repetidamente, activando y desactivando su Kirk. Shishida estaba en guardia pero no estaba usando su Kirk ya que quería estar preparado y su forma bestia generalmente lo llevaba a ser más imprudente. Ese tipo Sato sostenía en sus manos un pequeño paquete que parecía azúcar o sal. Todos estaban nerviosos y se notaba.
Recuerden, hermanos, dijo Tetsu mientras miraba a su alrededor. Todo su cuerpo temblaba de miedo mientras esperaban a que su maestro comenzara su ataque. Pase lo que pase, son muy hombres. Pensé que eso sería un poco más inspirador, comentó Sato, antes de inclinar la cabeza hacia Kirishima, que estaba llorando lágrimas de cocodrilo. Eso fue una de las cosas más varoniles que alguien me haya dicho jamás. Shishida suspiró mientras se quitaba las gafas. Dios mío, ¿son dos de quiénes? Retumbar. Tetsu hizo una pausa al ver que el suelo y los edificios cercanos temblaban. ¿Hay un terremoto o algo así? No, Shishida miró a su alrededor, Kirishima activó su don y Sato se bebió un sobre de azúcar. Es cementos, una ola de cemento vino de la vuelta de la esquina, parecía que estaba inundando la ciudad falsa. Tetsu rápidamente activó su Kirp cuando el cemento se endureció en concreto al llegar a ellos. Puño de acero. Guantelete rojo. Barrada de bestias. Surf de azúcar. Los 4 chicos unieron sus fuerzas y se abalanzaron sobre los muros de concreto frente a ellos, impidiendo que cementos los absorbiera. Una y otra vez, golpe tras golpe, tanto que sentían que sus puños sangraban. Tetsu apretó los dientes mientras su mente se ponía a correr. Sabía que estaban librando una batalla perdida, pero ¿qué más podían hacer? Ni siquiera tuvo tiempo de pensar. Solo pudo volar el concreto frente a ellos mientras intentaban posponer su derrota contra cementos. La primera persona que vio caer fue sorprendentemente Shishida, la forma bestia del adolescente cayó, sus músculos disminuyeron notablemente de tamaño y saltó hacia atrás, pero Tetsu no se concentró en eso y en su lugar siguió golpeando el concreto que se acercaba frente a ellos. Pero sí se dio cuenta cuando lo agarraron por la nuca y lo pusieron de pie. Shishida gruñó mientras levantaba a Kirishima y Tetsu del suelo. Sato ardía de tensión mientras ponía manos a la obra para los demás. Shishida flexionó los músculos y echó los hombros hacia atrás mientras Tetsu y Kirishima se retorcían en su agarre. Te acercaré lo más que pueda. Gritó Shishida en su forma bestia, Ra. Ambos chicos fueron lanzados por los aires, Shishida sintió que sus brazos ardían de dolor pero aún así dio un paso adelante para ayudar a Sato incluso cuando eran bombardeados con más y más concreto de cementos. Los ojos de Tetsu se abrieron de par en par mientras él y Kirishima volaban por el cielo de la ciudad simulada, podían ver fácilmente a cementos desde su punto de vista, pero rápidamente comenzaron a perder su aceleración al subir. No lo lograremos. Le gritó Kirishima. Tetsu empezó a sudar por la trayectoria. Al pasar junto a los edificios y llegar al alcance de cementos, miró a Kirishima y se le ocurrió una idea. Endurece. Kirishima no tuvo tiempo de cuestionarlo, si Tetsu tenía un plan entonces lo llevaría a cabo, a toda máquina. Tetsu retiró el brazo y respiró profundamente. Acero, dejó que su puño se disparara hacia adelante y golpeó a Kirishima justo en la espalda. Impacto. Un fuerte estruendo salió de él, disparando al chico un poco más hacia adelante de lo que estaría de otra manera. Mientras Tetsu aterrizó en el infierno de concreto que Cementos había creado, ganándose rápidamente una salida junto a Sato y Shishida, Kirishima quiso aterrizar justo encima del profesional, su peso y velocidad accidentalmente, dejándolo inconsciente. El equipo héroe, gana. Fue una victoria para ellos. Torre Up. Jugaron la partida como si fuera ajedrez, sacrificando piezas para asegurarse el rey, resumió Nezu mientras Tetsu se preocupaba por su maestro conmocionado. No es ideal, para nada ideal, todos creían que podrían pasar por poco, ya que era una prueba, pero esto estaba destinado a simular encuentros con villanos reales. No se podía sacrificar a otros héroes en el mundo real. O al menos, no si hubiera otra solución. Entonces, Kirishima pasa, mientras que Shishida, Sato y Tetsu no. Preguntó Bladkin mientras los robots médicos llegaban para atender a Cementos y sacar a los otros 3 chicos de entre los escombros del combate. Nezu tarareó, Aizawa suspiró y Bladkin parecía cansado de la mierda del director. Creo que podemos permitir que el joven Shishida y el joven Tetsu pasen por su ingenio que los llevó a la victoria, aunque necesitaremos aumentar la intensidad de su entrenamiento en el campamento de verano. El joven Sato, por otro lado, recibirá una mala calificación en el examen. Ambos profesores asintieron, no era justo, pero estuvieron de acuerdo con el resultado. Los 4 tuvieron que ser llevados a la enfermería para quitarles los escombros que cubrían la piel y para revisar a Tetsu y Kirishima por si tenían conmociones cerebrales por las caídas. Sinceramente, sé que son testarudos, pero el cerebro no puede soportar esa fuerza, suspiró Kendo.
Todoroki se quedó en blanco y se frotó la mejilla, recordando cuando Izuku lo demolió por completo en el festival deportivo. Quizás debería ir al médico también. El próximo partido contará con los siguientes estudiantes, aún quedaban 13 estudiantes por presentar su examen, 3 grupos por enfrentarse a sus profesores. Un grupo llevaría a Shinzo con ellos. Rin Ryu, el estudiante de intercambio chino, asintió, dejando que las escamas se acumularan en su piel. He estado esperando por esto. Toro Agakure, los brazos de la chica invisible se agitaban con emoción o tal vez nerviosismo, era difícil saberlo ya que no podías ver realmente su expresión. Senka Ibara, el usuario de Girate, asintió, ya girando los brazos para calentarlos para su combate. Ya era hora, y Reiko Yanagi, tanto la chica como Izuku se pusieron de pie al oír la llamada. Reiko se levantó la mascarilla para cubrirse la boca y miró a sus amigas. Deséenme suerte. Tu oponente es, Snipe. Izuku estaba preocupado y tranquilo a la vez. Sabía que Reiko era fuerte, que su don poseía una versatilidad increíble y era inmensamente poderosa. Se lo había demostrado durante el uso, ya que era capaz de reaccionar a los ataques de Nomu usando su don mientras que él no podía. Pero era Snipe, y su puntería era peligrosa. El cuerpo de Shigaraki, lleno de agujeros, lo demostraba. ¿Snipe-sensei usará munición real? Preguntó Ida, sorprendido, no Izuku, quien estaba absorto en sus pensamientos. Si es así, es una gran irresponsabilidad por parte de UA. Ah, estaba ese Ida que Izuku recordaba del examen de ingreso. No te preocupes, compañero. Snipe sacó su revólver y giró la recámara. Son balas de prueba, no causarán daños permanentes. Toru se estremeció ante el tono de Snipe. Yo tampoco tengo protección, Kaibara gruñó. Al menos tengo una chaqueta, ¿lleva algo más además de esos guantes y botas? ¿Hablas en serio? Estamos condenados, murmuró Reiko mientras su grupo se dirigía al ascensor. Izuku rió en silencio para sí mismo. Buena suerte, Reiko-chan. Gritó con un gesto. Justo antes de que se cerraran las puertas, la chica fantasma le devolvió el saludo con un pequeño gesto. Izuku pudo ver que sonreía incluso con la máscara puesta. Era adorable. Entonces, su cuerpo se tensó al sentir que medianoche se abalanzaba sobre él, aunque la voz era diferente. Una persona rosada apareció justo frente a él. Soy Mina, amiga de Kiri, ¿recuerdas? Ese sí, no le gustaba su aspecto, no se refería a su piel. Se refería a su expresión. Pero en realidad, Reiko es su primer nombre, ¿verdad? Oh. Mira eso. El partido está a punto de empezar. Ja 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 ja. Izuku salió corriendo y regresó con sus amigos. Mina hizo un puchero, y Setsuna solo lo observó con una expresión de comprensión. Monoma tenía razón, solo había que dejar que Izuku y Reiko fueran a su propio ritmo. Izuku se cruzó de brazos y miró las numerosas cámaras del centro. Snipe sería un rival difícil, pero tenía plena fe en Reiko. Después de todo, ella había entrenado con Ryukyu, los había ayudado a luchar contra Nomu y había llegado a las rondas finales del festival deportivo. Ella podría hacer esto. Sitio de exámenes prácticos. Los 4 estudiantes salieron al campo de exámenes, otra zona delimitada del campo de entrenamiento Gamma, al menos eso supusieron al pasar junto a las tuberías y torres que cubrían la arena. A diferencia de las rondas anteriores, donde tuvieron que recorrer el mapa de un extremo a otro, esta vez tuvieron que subir a la cima de la torre más cercana. Snipe probablemente esté ahí, murmuró Reiko mientras señalaba la torre. Ese lugar le daría el mejor punto de vista de toda la arena. Y la peculiaridad de Snipe prosperó gracias a eso. Rin chasqueó la lengua. Mis escamas no tienen tanto alcance. Kayabra asintió. Soy un luchador cuerpo a cuerpo, no puedo hacer nada con la distancia. Ambos miraron a Toru antes de dirigirse rápidamente a Reiko. Oye. ¿Cómo sabes que no puedo hacer nada? No puede, respondió Rin con un suspiro. Es del tipo sigilosa. Hey. Entonces, estamos jodidos. Respondió Kaibara mientras sonaba la sirena del examen. Reiko tarareó y cerró los ojos. Creo que puedo con esto. Kaibara arqueó una ceja cuando Reiko levantó la mano. Tenía que concentrarse específicamente frente a ella en lugar de a su alrededor, pero era difícil cuando una bala venía directamente hacia ellos. Pato. Gritó y saltó hacia atrás cuando una bala impactó donde estaba. Mierda. Kiabara y Rin activaron sus peculiaridades mientras Toru se retorcía en su lugar. Van, 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 van.
Se dispararon 4 tiros, uno para cada uno de ellos. Reiko detuvo la bala en el aire usando su don, cancelando la inercia y permitiendo que la bala cayera. Kaibara giró su brazo taladro hacia la bala y la destrozó. La armadura de escamas de Rin canceló la bala pero aún así dolió, y Toru gritó cuando fue golpeada en el costado con la bala ficticia. No perforan pero duelen. Rin sonrió. Es bueno saberlo. Más entrantes. Gritó Reiko. Las balas llovieron sobre ellos más rápido de lo debido. Rin disparó sus escamas, tratando de desviar algunas balas pero sin lograr mucho éxito. El Omin de Snipe era injusto, pues se aseguraba de que sus balas siempre dieran en el blanco, sin importar nada, a menos que factores externos específicos las afectaran, como la habilidad de Reiko para cancelar el impulso. Deberíamos separarnos. Gritó Toru. No importa si lo hacemos. Gritó Rin. Omin puede rastrear a cualquier parte. Separarse no lo distraerá. Reiko hizo una mueca mientras más y más balas caían sobre ellos, esparciendo la escoria esparcida por el suelo. Vamos, susurró, cerró los ojos y levantó una mano. Vamos, concéntrate. Amplió su zona de ataque, alcanzando más alto. Todo se volvió más preciso y enfocado, pero solo necesitaba un pequeño obstáculo. Su mano. Una sonrisa inusual se abrió paso bajo su máscara y ella tiró. Snipe se cayó de la torre y los 3 estudiantes se quedaron mirando con asombro. Se resbaló. Reiko jadeó en busca de aire. No, lo tengo, tienes que pensarlo de nuevo. Toru señaló hacia la torre. Todos vieron a Snipe colgado. El profesional había clavado un cuchillo largo en la estructura de hormigón y detuvo su caída. Miró a su alrededor, a las tuberías y los edificios falsos. Es hora de acercarse. Soltó el cuchillo y aterrizó en una de las muchas tuberías del distrito industrial. Rin maldijo. Todos vayan a esconderse e intenten pensar en un plan, yo me encargaré de él mientras tanto. Toru sacudió los brazos salvajemente. Espera, tú sola. Literalmente acabamos de decir que separarnos no serviría de nada, idiota. Gritó Kaibara. Rin solo sonrió. Mi don es el más adecuado, tengo buen ataque y defensa, lo mantendré concentrado solo en mí. Replicó antes de que oyeran el eco de las botas de Snipe sobre el metal del distrito industrial. Ahora, a por todas. Kaibara asintió y miró a Reiko. Vamos. Toru resopló. Bien. Los 3 corrieron y Reiko miró hacia atrás por un instante. Vio a Rin listo para enfrentarse a un oponente mucho más fuerte que él. Me recuerda a aquella vez en la cafetería, donde Izuku se enfrentó a Bakugo él solo, porque no quería que salieran lastimados. Ella quería ser una heroína así, una heroína fuerte que defendiera a los demás, a aquellos que no podían defenderse solos. Siempre había querido ser una heroína así, desde niña. Al principio, pensó que tendría que hacerlo sola, porque era rara. Pero entonces Izuku apareció en su vida y no pudo negar su amistad. Al principio, fue solo porque lo encontraba interesante. Tenía un poder increíble, pero sufría de ansiedad. Siempre se encogía en sí mismo ante los ruidos fuertes, murmuraba, se interrumpía como si esperara que lo detuvieran en seco, sin preocuparse por su salud. Pero él era bueno, siempre defendía a los demás y eso se había extendido a todos ellos también. Monoma fue extraño la primera semana de escuela, pero ahora podía decir que había honestidad en su corazón. Diablos, trató de pelear contra Bakugo solo para que Izuku no tuviera que hacerlo, se hizo amigo de los enemigos que tenía en el festival de deportes, Todoroki y Shinzo, se esforzó hasta sus límites para poder comprender mejor su Kyuk. Él dirigió la clase como su representante y fue el ideal que todos defendían. Izuku derrotó a Stein solo porque quería ayudar a un compañero de clase. Ella quería ser una heroína, pero ahora no tendría que hacerlo sola, ahora tenía gente a su lado y podía estar con ellos como un símbolo al que la gente podía admirar. Que a la gente rara como ella, que aquellos que no encajan en las normas típicas, aún pueden ser buenos, aún pueden ser héroes. Sus manos temblaron y sus ojos brillaron con determinación. Tengo una idea. La zona estaba en silencio, las escamas de Rin le cubrían el cuerpo hasta el cuello. Toda la zona estaba en silencio. Miró a su alrededor, girando en el mismo sitio, buscando a Snipe. Toda la zona estaba demasiado silenciosa. Estallido la agachadiza se abalanzó. Rin giró tan rápido como pudo, pero una de sus escamas cerca de su cuello fue disparada por una bala. ¿Qué? Snipe aterrizó un par de metros delante de él, con la pistola echando humo. Parece que esto es un duelo. El profesional se irguió cuán alto era y cambió la bala en la recámara. Nunca he perdido un duelo. Para todo hay una primera vez. Solo la gente que está sobrepasada en sus posibilidades dice eso, rió Snipe.
Rin levantó los brazos y disparó un conjunto completo de escamas. Snipe rodó para esquivar y, estando en el suelo, levantó el brazo y disparó una bala. El teletransportador surtió efecto cuando Rin levantó los brazos para bloquear la bala. La bala impactó en sus brazos y le arrancó algunas escamas, pero no causó mucho más. Intentó disparar más escamas pero Snipe disparó 2 veces. Rin maldijo cuando una de las balas de Snipe le rozó la mejilla. Aunque fueran balas falsas, seguían doliendo. Maldita sea. Maldijo mientras levantaba los brazos, disparando todas sus escamas para intentar al menos dañar al profesional. Snipe sonrió bajo su casco y disparó una sola bala hacia Rin. El proyectil golpeó una escama en el ángulo justo para rebotar en ella y golpear a otra, sacándolas de curso, antes de viajar y hacer lo mismo con otra escama, y luego otra, y pronto todas las escamas de Rin se desviaron de curso, separándose para Snipe como el mar rojo mientras el hombre camina hacia Rin. «¿Qué?», gritó Rin mientras disparaba algunas escamas, pero ninguna se acercó al hombre, pues la bala disparada seguía rebotando y desviando todas sus escamas. La kill de Snipe era una mierda. El hombre se acercó lo suficiente y echó un brazo hacia atrás antes de golpear a Rin en la cara. El niño escuchó algo crujir antes de aterrizar en el suelo. La recámara del arma de Snipe se abrió cuando Rin levantó la vista. El casquillo de su bala usada cayó al suelo con un chasquido al pasar a la siguiente bala. «Parece que se te acabó el tiempo, compañero». Usó su arma, apuntando a la cabeza del chico. «Diviértete en el infierno». Baene, el sonido de su bala disparada no cesaba, lo que lo dejaba perplejo mientras levantaba su pistola y veía cómo la recámara se iluminaba con un brillo rosado. «Vaya, ¿qué tal eso?». El tirador profesional, con su puntería, sonrió bajo su casco. «Retrocede». Kaibara se abalanzó sobre él mientras su brazo giraba alrededor de la articulación del codo a una velocidad increíble, listo para destrozar el costado de Snipe. El profesional saltó hacia atrás y apuntó su arma a Kaibara, pero de repente sintió un tirón en su arma y algo bloqueando su gatillo, tirándolo hacia un lado y dándole tiempo suficiente para que Kaibara le desgarrara el estómago con guirate. Snipe rodó por el suelo y se detuvo, sonriendo bajo su máscara mientras se ponía de pie. Usar a Hagakure para evitar que dispare, no está mal. Ahora podía ver a la chica parada junto a los 2 chicos, solo con sus botas. Realmente se estaban uniendo como un equipo. Lluvia de escamas. Rin se arrodilló y disparó con todas sus fuerzas. Snipe se preparó para esquivar, pero fue arrastrado hacia las escamas y no pudo levantar el brazo. Yanagi, efectivamente, la chica estaba detrás de todos ellos, había impedido que disparara, lo había sacado de la torre, había orquestado todo esto. ¿Cuándo se volvió tan estratega? Todas las escamas lo golpearon y algunas le dolieron, otras se le clavaron en el disfraz, algunas lo arañaron. Menos mal que aún no habían ido al campamento de verano, porque todavía no era suficiente. Hará falta algo más que un par de trucos de magia para contenerme. Se puso de pie. Yanagi extendió sus brazos lo más que pudo y sonrió. «Lo sabemos». Kaibara y Hagakure saltaron hacia atrás con Rin siguiéndolos rápidamente mientras un aura rosa se extendía desde Yanagi antes de cambiar a azul. La intensidad de Poltergeist estaba aumentando, todo gracias a su entrenamiento con Ryukyu. «¿Qué demonios?», murmuró Snipe mientras miraba a su alrededor, antes de que empezaran a salirle cosas volando de los bolsillos. «Esas son mis balas de repuesto». Todos los escombros en el área circundante, cualquier roca suelta, cualquier objeto descartado, las balas usadas de Snipe, todas y cada una de las escamas que Rin había desechado, todo era su munición. Extendió los brazos hacia arriba mientras un poco de sangre se filtraba de su nariz. Tormenta mental mística. Con eso, bajó ambos brazos y todo se disparó hacia Snipe a velocidades vertiginosas. El profesional no tuvo tiempo de esquivar mientras lo fulminaban por todos lados. Su cuerpo se sacudía con cada golpe, cada escombro, cada bala, cada escama. Casi parecía como si le estuvieran exorcizando un fantasma. Cuando todo estuvo dicho y hecho, se quedó congelado sobre sus pies antes de desplomarse sobre sus rodillas. Reiko jadeó en busca de aire mientras se limpiaba la sangre de la nariz. Parece que, los estudiantes ganan. Torre up. Izuku sonrió, con un sentimiento de orgullo burbujeando en su pecho mientras el siguiente grupo caía, compuesto por Kogai, Fukadashi, Yaoyorozu y Hirou, pero nada de eso importaba. Rieko había ganado su combate y lo hizo con un nuevo y asombroso supermovimiento. Eso fue genial. Un nuevo supermovimiento, tan poderoso que cambiaba el color de su aura al afectar objetos.
¿Se debía a que su don, Poltergeist, había alcanzado una nueva intensidad? ¿O era algo más? Aunque sangraba por la nariz, ¿era por la intensidad? Bueno, los dones telepáticos como el suyo suelen sobrecargar el cerebro, ¿fue por eso que le sangró la nariz? Tendría que preguntarle si tenía dolor de cabeza, ¿qué se siente al expandir tanto su concentración? Le provocó una sobrecarga sensorial. Tierra Grenie. Ah. Izuku se masajeó la oreja antes de mirar a Setsuna con enojo. No hagas eso. Ella y Monoma se cruzaron de brazos. Bueno, no te recuperarás sin importar lo que hagamos. Monoma se rió entre dientes. Setsuna cubrió su bufido con una mano, estaba demasiado ocupado pensando en su amor Kuke. Buah, es una fresa. Eso no tiene gracia, Tokage. Shinso suspiró cuando los dos granaderos se pusieron a discutir con Monoma a un lado. ¿Suele pasar esto?, preguntó con su habitual tono cansado. Monoma se encogió de hombros. A Setsuna le gusta bromear. No es ese su primer nombre. Y ese es el final de esta conversación. Shinso se rió entre dientes. ¿Qué? ¿Estás avergonzado? ¿Qué pasa contigo y Kendo, eh? Ya terminamos de hablar. Izuku y Tokage solo detuvieron su pequeña discusión una vez que el grupo de Reiko regresó por completo. Tomó un tiempo levantar a Snipe porque en sus palabras el ataque de Reiko se sintió como 1.000.000 de picaduras de abeja y luego el entrenamiento más duro que jamás haya tenido. Así que fue bueno saberlo. Sin embargo, al regresar, sus amigos la rodearon de inmediato, felicitándola por su victoria. Y nadie más que Izuku. Deberías haberlo visto, Yanagi, estuvo divagando todo el tiempo. No todo el tiempo. Estoy bastante seguro de que puede llenar un cuaderno entero solo contigo. Está bien, quizás. Setsuna le dedicó una sonrisa burlona y abrió la boca, solo para que la mano de Monoma se la tapara. Bueno, ya basta, la chica hizo un puchero e Izuku volvió a sentirse agradecido por Monoma. Pero, Midoriya. Izuku se animó. Sí, Monoma. Somos los siguientes. Tras una pausa, Izuku se dio cuenta de que solo quedaban 5, se giró y vio a Todoroki cerca de ellos. Le hizo un gesto con la cabeza, que le devolvió. Shinso tiró de su bufanda de captura cuando Izuku se giró hacia él. Era evidente que estaba extremadamente nervioso, pero también decidido. No te preocupes. Haré lo mejor que pueda, prometió Shinso. Lo sé, dijo Izuku con una sonrisa. La única otra persona que quedaba era Bakugo. Ahora que lo pensaba, no había visto a Bakugo desde el festival, y el chico se había desvanecido mientras Izuku se concentraba en cosas más importantes. Eso se sentía, aliviado ahora que lo pensaba, reconfortante que su mente no estuviera completamente centrada en Bakugo como en la secundaria. No estaba paranoico de que el rubio saldría de cualquier rincón y le daría una paliza. Pero ahora, después de que Izuku venciera a Bakugo en el festival deportivo, no había forma de que trabajara con ellos. Empecemos a bajar, Midoriya. Está bien, Monoma. Los 4 chicos se reunieron, preparando lo último de su equipo. Izuku se aseguró de que sus guantes estuvieran seguros y entró y salió de sus guanteletes en modo bala de aire para asegurarse de que no sucediera nada defectuoso. Ahora tenía una mejor oportunidad de ver el nuevo traje de Todoroki que se veía mucho mejor que el que tenía en la USG. Probablemente debido al hecho de que ahora usa fuego y hielo, esperaba que eso ayudara. Shinso aún parecía inseguro sobre su habilidad con el modulador y la bufanda de captura, pero no tenían tiempo para preocuparse por eso ahora. Era cuestión de vida o muerte. El traje de Monoma no había cambiado en absoluto, pero Izuku pudo ver un pequeño brazalete escondido bajo su manga. El rubio sonrió al tocarlo y, poco después, su brazo se separó de su cuerpo y flotó en el aire. Una pulsera que contiene ADN, lo que permite a Monoma usar el Kirk de alguien en cualquier momento, en este caso el de Tokage, eso es realmente genial. Izuku sonrió ante la pequeña pieza de tecnología. Izuku. El chico se giró y le sonrió a Reiko, mientras ella le devolvía la sonrisa. No era muy grande, era pequeña y tímida, pero era tan deslumbrante como cualquier sonrisa que All Might le hubiera dado jamás. Sí, Reiko-chan. Ella tomó una de sus manos entre las suyas. Sé que puedes ganar, solo haz lo mejor que puedas y perseverarás, sé que lo harás sin importar qué y sin importar a quién te enfrentes. La sonrisa de Izuku se ensanchó aún más al oír sus palabras. Gracias, Reiko-chan. Significaban mucho para mí. Monoma sonrió y quiso hacer un comentario sarcástico, pero se contuvo y en su lugar puso una mano sobre el hombro de su amigo. Tenemos que irnos, amigo mío.
Los dos asintieron y continuaron su camino hacia abajo. Lo mejor era adelantarse a la competencia y no tenía sentido esperar a que anunciaran su equipo cuando ya sabían con quién serían emparejados. Shinso y Todoroki los siguieron, con un Bakugo enfurruñado en la esquina caminando hacia la puerta después de que se fueron. Los 5 chicos bajaron juntos en el ascensor. El amplio ascensor dejaba espacio de sobra para que Bakugo se separara del grupo. Izuku lo miró, solo para ver al chico perdido, con una expresión de enojo en el rostro. ¿Qué le pasa?, preguntó Shinso en un susurro. Es un mocoso, es su problema, respondió Monoma. Te voy a partir los dientes, imitador. Bakugo lo interrumpió y se alejó de la pared del fondo, acercándose al grupo con la cabeza bien alta. Te reto a que vuelvas a decir una estupidez como esa. Monoma sostuvo la mirada de Bakugo. ¿Qué? Eres un pequeño niño mimado. No olvides quién te pateó el trasero en la batalla de caballería, imitador. Y perdiste contra Midoriya en la final, así que no importa. Te patearé el trasero. Me gustaría verte intentarlo. Basta. Espetó Izuku y los separó. Sé que no se caen bien, pero somos un equipo, les guste o no. Los reprendió, y al ver que ambos parecían furiosos, Bakugo se sintió ofendido de que Izuku se atreviera a tocarlo. Bakugo gruñó, como si fuera a trabajar con ustedes, piedras sin valor. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Shinso se rió entre dientes. Lo dice el tipo que no llegó primero. Dilo otra vez, bolsas para. Izuku miró a Shinso mientras la boca de Bakugo se cerraba. El insomne sonrió. Síguenos hasta el autobús. Los 5 subieron a un pequeño autobús cercano y los llevaron a una ciudad con entornos suburbanos y más urbanos. Todos se bajaron y Shinso incluso liberó a Bakugo de su lavado de cerebro. Haz eso otra vez y te mataré. Abre tu trampa de nuevo y te lavarán el cerebro. Los altavoces instalados por todo el distrito cobraron vida, con estática indicando su estado activado. Por fin lo tenemos. Una voz robótica volvió a sonar a pesar de que no era necesario, ya que estaban en la entrada del campo de pruebas, antes de aterrizar en 5 personas. Todoroki Shoto. El hijo de Endeavor entrecerró los ojos, esperando que sus compañeros no causaran muchos problemas. Sabía lo terco que podía ser Bakugo a veces, sabía lo terco que podía ser Midoriya, no sabía mucho sobre Monoma ni Shinso, pero también sabía que lo daría todo, sin importar lo que pasara, usando ambos lados esta vez. Bakugo Katsuki. Quiso maldecir Bakugo mientras la estúpida máquina lo llamaba. Trabajar con Todoroki era una mierda. Mitad y mitad se creía mucho mejor que él porque venía de una familia con legado. Y eso sin mencionar a Deku y Copycat. Y ni hablar de ese maldito perdedor de Genet. Monoma Naito. Monoma quería vomitar. Ser obligado a trabajar con Bakugo era un infierno. Suponía que Todoroki era mejor, pero estaba contento de trabajar con su mejor amigo, Midoriya, y un nuevo amigo cercano, Shinso. Shinso Itoshi. El insomne asintió mientras preparaba su bufanda y el nuevo modulador de voz que Midoriya le hizo a Yaoyorozu hacer. Aún no estaba completamente seguro de cómo usarlo sin problemas, pero haría lo mejor que pudiera con lo que tenía. Incluso si Todoroki, Midoriya y Monoma estaban en el equipo, todavía tenía que poner su propio peso si quería ser admitido en el curso de héroe. Y finalmente, Izuku Midoriya. El granadero tenía una mirada de determinación. Podían trabajar con esto, trabajar con Bakugo sería difícil, pero sabía que los 4 podrían lograr una victoria contra su oponente incluso si Bakugo no quería ayudarlos. Hablando de ellos, y su oponente es All Might. Los 5 estudiantes se quedaron paralizados cuando estaban a punto de entrar por las puertas del campo de pruebas. All Might. Preguntó Izuku tontamente a nadie. ¿Sí? Una voz retumbante sacudió a la multitud cuando un meteorito descendió y levantó piedras y polvo al estrellarse contra el suelo. El cabello de Izuku se alborotó con el viento mientras apenas mantenía un ojo abierto. El polvo se disipó y vieron el rostro ceñudo del héroe número 1, con una sonrisa mucho más amenazante ahora. Seré tu oponente. Un escalofrío les recorrió la espalda a todos cuando All Might se irguió en toda su estatura, con la apariencia de un gigante que los atacaba a todos. Denme lo mejor de ustedes, porque cualquier otra cosa los convertirá en polvo. Se le erizó la piel al ver la sonrisa de All Might. Los penetrantes ojos azules del héroe número 1 le decían que, por mucho que lucharan, fracasarían. Todos parecían sorprendidos. ¿Tengo que repetirlo?
Denme todo lo que tengan, o si no. La mirada de Izuku rebosaba determinación. Monoma sonrió con una arrogancia natural que lo inundó. La serenidad de Todoroki se apoderó de él al observar al profesional. Shinzo mantuvo la cabeza en alto a pesar de la inmensa preocupación que lo embargaba, y Bakugo sonrió con orgullo desmedido. Plus Ultra. Incluso si tuvieran que enfrentarse al héroe número 1, irían más allá de sus límites y pasarían esta prueba. Esa era una promesa.